Nuestra misión es difundir la esperanza de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Su generosa donación nos permite producir videos impactantes y recursos que traen esperanza en tiempos de incertidumbre. Te invitamos a colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión. Si sientes de parte de Dios de apoyarnos, visite nuestro sitio web alientodevidacda.org, donde encontrarás varias formas de donar. Además, las donaciones se pueden enviar por correo a Aliento de Vida CDA, 23.655 Newhall Ave Vida, Newhall, California 91.321, Estados Unidos. Su colaboración impulsa directamente nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos recursos y llegar a una audiencia más amplia. Al trabajar con nosotros, se convierte en una parte integral de nuestra misión de compartir la esperanza de Jesucristo con el mundo necesitado. Mire, note esto. Dice, no hay otro Dios quien es como yo. ¿Quién es como yo? Pregunta. Que se presente y les demuestre su poder. Dice, que hago lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecía un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca ni una sola. Mire Jesús hablando, Dios mismo hablando, Isaías 44, 6 al 8. Note, no les dije el versículo, perdón, del 6 al 8. Note la palabra y quiero que usted la vea ahí una vez más. Perdón por no haberlo dicho. Entonces es el Señor, el Rey Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último. Note lo que está diciendo Dios de sí mismo. No hay otro Dios. Y hace la pregunta, ¿quién es como yo? Que se presente y les demuestre su poder. Que hago lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecía un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? Vuelve a preguntar. No, responde él. No hay otra roca ni una sola. Note esta palabra que queremos hoy hablar, y es un título muy simple, pero con una gran verdad para nosotros. ¿Habrá otro Dios como yo? La pregunta que hace Dios es, ¿habrá otro Dios como yo? ¿Habrá otro personaje como yo? Y me encanta porque a través de esto, muchos de nosotros como iglesia necesitamos ser conscientes de que no hay otro Dios como nuestro Dios, que no habrá y nunca aparecerá otro Dios como el nuestro. Pero para eso vamos a ver algunas cosas que la iglesia constantemente necesita ir conociendo a ese Dios de poder. El problema de la iglesia es que creemos que Dios es un Dios de poder por lo que hemos escuchado de otros, pero no creemos que Dios es un Dios de poder porque no lo hemos vivido. Cuando usted escucha un testimonio de poder de alguien, usted se alegra, dice gloria a Dios. Pero más poderoso es cuando usted conoce a ese Dios de poder. Y ese Dios es el que hoy queremos hablar, donde Dios dice, ¿habrá otro Dios como yo? Y hace esa pregunta para nosotros el pueblo. Ahora, note esto, quiero empezar con esta historia muy interesante. Había un hombre ateo, Chris, muy ateo, súper ateo. No creía ni en sí mismo, imagínense. Pero esa ocasión él va a la escuela, es maestro de una universidad, y él toma la clase de esa ciencia, de esa que el hombre no vino necesariamente de Dios, ni que Dios tampoco existe. Los que fueron a la universidad como yo sabrán esas clases cuando entrábamos. ¿Me entiende? No se creen. Entonces, pero los maestros estaba enseñando, llegó y como siempre era reconocido por su sabiduría, por lo que sabía de la historia, de la ciencia. Y mientras él está hablando de la no existencia de Dios, él pregunta cuando termina la clase y dice, ¿habrá alguien de los alumnos
que quiera venir aquí arriba y hacer una pregunta. Entonces de repente hay un muchacho que se levanta, se va al estrado, se sienta, y mientras todos están esperando la pregunta, él agarra la naranja y empieza a pelarla tranquilo. Y el maestro se empieza a desesperar. Y le dice: ¿va a preguntar o no va a preguntar? Y él tranquilo, pelando la naranja. Tiró la cáscara, la partió, se la comió. Dijo el maestro desesperado: ¿va a preguntar o no va a preguntar? Y el muchacho se le queda viendo y le dice: ¿estaba agria o dulce la naranja? Y el maestro molesto ya le dice: pero qué tal de pregunta, qué pregunta está haciendo usted. ¿Cómo yo le puedo responder eso que ni siquiera lo he probado? El joven tranquilo sentado le dice: entonces, ¿cómo usted se atreve a decir que no hay un Dios si no lo ha probado? Cuando Dios dice: ¿habrá otro Dios como yo? La iglesia de Cristo, nosotros sus hijos, tendríamos que decir un sí con una seguridad. Ahora, tú no conoces a un Dios sin igual porque te da de comer, porque por la provisión llega. Dice que el sol sale para justos y injustos. Dios da de comer a la tierra a los que le dio vida. Yo estoy hablando de gente que ha palpado ese amor, ha palpado esa libertad, ha palpado ese poder, ¿me entiendes? Ha palpado lo real que Dios es en nuestra vida. Necesitamos como iglesia intentar ser intencionales para conocer ese Dios sin igual. El problema es que otros conocen a un Dios sin igual, pero yo me estoy quedando atrás. Yo no he tenido experiencia con Dios, yo no he tenido esa realidad con Dios. El Job decía: de oídas te había oído, ¿me entiendes? Había escuchado muchas cosas buenas de ti, pero después de mi proceso mis ojos pudieron ver tu gloria. Ahora, lo que Dios no quiere es que tú pases en un proceso para que conozcas al Dios de poder. Dios quiere que lo conozcas aún cuando todo está bien, porque Dios se hace veraz, porque Dios se hace real aún en tus momentos, en tus temporadas mejores, así como las peores. Pero Dios quiere que un pueblo anhele conocerle. Y ese es el propósito nuestro. Tenemos que ser intencionales. Yo siempre lo comparo cuando tú, varón o tu mujer, te dejaste conquistar por tu marido. Te gustó, le viste, me tiene su perfil griego, me tiene así todo, y su estómago como un dios de Atenas, ¿me entiendes? De allá. Algo te llamó la atención. Sí, un griego allá, ¿me entiendes? Te llamó la atención, te dejaste conquistar, mujer. ¿Qué le vistes? No sé, pero solo tú sabes que lo que te conquistó. Con Dios es igual. Dios anda buscando un pueblo que pueda, ¿me entiendes?, ser dejado conquistar por ese mismo poder. Me gusta cómo es que Dios obra con su pueblo. En cuanto Dios saca a Israel, empiezas a ver, a mostrar su poder, a mostrar su amor. Había frío, columna de fuego. Había calor, una nube en el desierto. Tenían hambre, dijeron: ya no queremos, me tiene otra cosa, queremos carne. Les trajo codornices. Mire, malagradecidos los ingratos, un rocío que caía en la madrugada, que se convertía pan en el suelo. ¿Quién hacía eso? Solo Dios. Porque Dios dice: ¿habrá otro Dios como yo? Mire qué pregunta nos hace Dios a nosotros. Nosotros no le estamos preguntando a Él, Él nos está preguntando a nosotros. Nos está diciendo: iglesia, hoy en esta mañana, ¿habrá otro Dios como yo? Alguien tendría que tener una certeza y decir: no, papá, no lo hay. No he conocido a nadie más como tú, y no voy a conocer a nadie como tú. El problema es cuando no comenzamos a considerar a Dios como el único Señor. Empezamos a flaquear en querer encontrar otras cosas que reemplacen al único Dios. Y ese es el problema de la iglesia.
Cuando perdemos la brújula y dejamos de considerar a Dios como el único en nuestra vida. Y entonces empezamos a llenarlo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas en nuestra vida. Y cuando Dios al principio se había considerado el primero en nuestra vida, ¿cuántos han vivido ese primer amor que habla la iglesia? ¿Usted no ha estado en ese primer amor? ¿No? Si no lo ha vivido, vívanlo con Cristo. Es maravilloso vivir ese primer amor en Cristo. Unos dicen, ¿y qué es eso, pastor? Cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú lo entregas tu vida, tú empiezas a vivir un nuevo inicio con Dios. Y ese nuevo principio se llama un nuevo amor. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que no conocías, pero ahora se descubre y lo dices, wow, qué hermoso es esto. Entonces, note esta parte. ¿Habrá otro Dios como yo? Aquel muchacho le enseña al maestro que no solamente era hablar por teoría, sino que tenía que hablar por experiencia. La iglesia de hoy podemos tener mucha teoría, pero las experiencias nos están quedando atrás. Las experiencias con el Espíritu. Y no estoy hablando de que hoy mire pastor, cayó oro, mire mi mano está brillando. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una transformación dentro de nuestro ser, una transformación de mente, un cambio de la manera de vivir. ¿Sí? ¿Cuántos creen en la manifestación del Espíritu Santo? La parte de la cual el Espíritu Santo hace en nosotros es que transforma al ser humano. Y cuando dice transformar, quiere decir cambiar las cosas viejas por esas cosas nuevas. Lo que estaba sucio lo limpia, lo pinta, lo arregla y lo pone en un estado maravilloso. Ese somos nosotros. Ese es lo que Dios y nos invita hoy en esta mañana, para que nosotros podamos tener conciencia de quién es ese Dios. Dios le dice al pueblo de Israel, quiero que se animen, porque ustedes habían estado esclavos por los babilónicos, pero hoy les traigo libertad. Anímense, yo estoy de su lado. No hay otro Dios como yo. Lo que está pasando en el capítulo 44 de Isaías es que Dios está animando a un pueblo a que confíe. Los está invitando a decir, tengan confianza en mí. Y eso es lo que hoy vamos a intentar sobre tu corazón. Que alguien en esta mañana, y que alguien que esté conectado, pueda tener ánimo en su espíritu, en su corazón, para seguir confiando en ese Dios en el cual Él dice y afirma, ¿habrá otro Dios como yo? Mire cómo se pone por primero. A lo mejor yo no sé si usted se podría hacer esa pregunta. ¿Habrá otro hombre como yo? ¿Habrá otra mujer como yo? A lo mejor no puede decir esas palabras, pero Dios sí. Dios tiene toda la autoridad para decir y preguntar si puede haber algún otro Dios como Él. Y yo quiero ver 4 cosas importantes hoy que quiero compartir con usted. Este pasaje me encanta, porque Dios se pone como primera persona. Y Él no va a cambiar en esos versículos. Si usted nota, desde el 6 al 8, Él no cambia. Él sigue poniéndose como en primer plano, como primer persona. Y me encanta eso, porque le está asegurando al pueblo quién es Dios. La primera cosa que quiero ver con ustedes hoy es que Dios habla de la unicidad de Dios. Ahora, vamos a hablar un poco de eso, de lo que tenemos que hablar de esta parte. Ahora, ¿por qué quiero y estoy dando este mensaje? Porque mientras estos días que pasaban, Dios ponía una palabra muy fuerte en mi corazón, y es dejarle saber a la iglesia que animen su vida para conocer esos poderes de Dios, esas manifestaciones de Dios sobre tu vida. Deja ya de intentar si a veces Dios lo va a hacer o no. Necesitamos meternos y creerle que Dios sí puede hacerlo. Y algo que Dios me decía era esto: es que Dios es experto en hacer cosas cuando parece que tu esperanza se está yendo. Y es que Dios es tan poderoso y tan experto en hacer cosas cuando hay caos en medio de tu vida. Que Dios es experto en mostrar su poder aun cuando parece que nada está funcionando, me tienes a tu favor. Y hay gente que necesita escuchar esto hoy.
que hay un Dios de poder que no va a cambiar de lo que Él es, aún si hay tormenta a tu alrededor. Yo le he dicho aquí en este lugar, la vez que Dios me llamó por última vez, yo estaba pasando por un caos emocional. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué me estás hablando hoy si lo menos que quiero es saber que tú me estás llamando? Porque cuando tú estás pasando una tormenta emocional, tú no le pones atención a Dios. Pero Dios es experto en llamarte aun cuando las cosas están funcionando mal. Mire lo que hace Dios. ¿Sabe por qué? Porque en medio del caos solo hay uno que tiene el poder para hacer las cosas, y es Cristo Jesús. Y entonces Dios se quiere mostrar. ¿Recuerdan el pasaje cuando los discípulos dicen: nos vamos a ahogar, no te importa? Jesús sube al barco, está durmiendo, sube y le calma la tormenta. En medio de la tormenta, Jesús hizo la diferencia. A ese Dios de poder es el que hoy quiero predicarle a alguien en esta mañana. A un Dios de poder que pueda querer y decir: ¿sabes qué? Yo voy a creer que en medio de mis momentos Dios va a actuar a mi favor. Que alguien pueda creer en esta mañana. Ahora, estamos hablando de la unicidad de Dios. Ahora, Dios dice esto: yo soy el primero, yo soy el último. ¿Sí? Él dice: yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el último. Ahora, me encanta lo que dice el versículo 6, porque dice: y fuera de mí no hay Dios, no hay otro Dios. Él lo está declarando con una certeza. Note lo que está diciendo Dios: yo soy el primero y yo seré el último, y fuera de mí no hay otro Dios. No lo dice el pueblo, no lo dice algún líder, lo dice Él mismo. Y eso para nosotros nos tiene que dar una alegría en nuestro espíritu, en nuestro corazón, porque el Dios que está de tu lado no te va a abandonar. El Dios que está de tu lado no te va a dejar. Él siempre estará a tu favor. Pero hay gente que dice: pastor, ¿y cómo yo lo vivo? ¿Y cómo yo lo experimento? Empieza a tener esos momentos con Dios. Déjame decir de que Dios te muestre lo que Él es en realidad para nosotros. Entonces, enfatiza a Dios que Él es el único que existe. Esto me encanta de Dios, porque Dios dice: no hay otro Dios. ¿Sí? No hay alguien más como yo. Ahora, esto de compararse con Dios me encanta, porque Él entonces, al decir que no hay otro Dios fuera de Él, me hace la seguridad de confiar en Él. Es lo que está diciendo Él. Si no hay otro Dios fuera de mí, ¿qué les estoy invitando a hacer? A que confíen en mí. Confía en mí. Es lo que está diciendo Dios para nosotros. Alguien en esta tarde, en esta mañana, necesita empezar a actuar de esa manera, a confiar en Dios. No confíes en las cosas que están, ¿me entiendes?, a tu alcance. Confía en el único Dios, porque de seguro las cosas que están a tu alcance un día van a faltar. ¿Sí? Van a faltar, porque todo es perecedero. Pero el único Dios permanece para siempre. Y esa es la seguridad de nosotros. Esa es la fidelidad de nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo importante para nuestra vida? Y ustedes muchos dirán: pastor, pero es que yo sí confío en Dios. Pero ¿qué es confiar en Dios para ti? Confiar en Dios que no te van a correr del trabajo. Confiar en Dios que vas a tener dinero en el banco hasta que te mueras. Confiar en Dios es que tu carro va a prender todas las mañanas. Eso no es confiar en Dios. No confías en Dios por lo que Él te está dando o por lo que Él ya te dio. Confías en Dios porque confiar en Dios es abandonarte en esa voluntad. Cuando te confías en Dios, no confías, ¿me entiendes?, en lo que Él te va a dar. Te está confiando en lo que Él va a provocar en ti. Es que mire, esa es la confianza. Cuando usted ve a un hijo y llegar a su padre, llega con tanta confianza que él está seguro que lo que pida, lo que vaya a hacer, no va a ser rechazado. Es de igual manera nuestra vida con Dios. Confiar en Dios no es: gracias Señor, porque yo confío en ti de que, mire, mi trabajo no me va a fallar. No, Dios, mire, Dios te va a bendecir, sea como sea. Pero Él no quiere que confíes en Dios por lo que Él te está dando.
que confíes en Dios, porque Él tiene seguridad de ti, a donde Él te va a llevar, donde Él te va a poner. Y dejarte llevar por Él. Esto es confiar. Como ahora los carros nuevos, ¿no? Le pones su piloto automático y te llevan. Ahora parece que el Tesla salió más nuevo. Lo pides y te llega a tu casa solo, sin chofer. ¿Sí? Es dejarle el timón, el volante a Dios. Dejarle el control a Dios. Es lo que está diciendo Él. Porque yo soy el primero y el último, porque no hay otro Dios fuera de mí. Quiero que confíen, denme el control de sus vidas para yo poder hacer lo que tengo que hacer. Pero muchos de nosotros, si usted no me va a dejar mentir, nos cuesta darle el timón a Dios. ¿Cuántos han dejado manejar a sus esposas? No, frénale, no, o a un hijo. Yo soy así cuando mi esposa va manejando. Mi esposa no maneja mal, maneja bien. Pero yo le digo, amor, espérate, no te metas ahí, después hasta allá. Porque ella toma el volante, pero a veces queremos nosotros controlar las cosas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? De que a veces le decimos a Dios, toma el control, Dios. Pero 2-3 días, no, y vete por aquí. Y entonces empezamos a tomar el control nosotros otra vez. Y eso no es confiar en Dios. Eso no es confiar en Dios. Eso no es decir que Dios puede tomar, me tienes como el único Dios, nuestra vida. Y necesitamos darle esa oportunidad a Dios, a que el Dios tome ese control de nuestra vida. Es lo que le está diciendo al pueblo. Yo soy primero y el último. Y si ustedes están buscando algo fuera de mí, no lo van a encontrar. Ahora recuérdense que el pueblo estaba en Babilonia. Y en Babilonia habían muchos dioses. Y Dios está retando al pueblo de Israel y le está diciendo eso. Ahora, ustedes que han conocido otros dioses, díganme si hay otro Dios como yo. Les está diciendo, los está retando. El pueblo de nosotros como iglesia necesitamos creer eso. Pero a veces queremos que Dios baje como le enseñó a Pedro, un lienzo, ¿me entiendes? Con carne, y que baje en lo subliminal y nos diga, no, mira, esto es lo que tienes que hacer, y que te subas como Aladino y que Dios te lleve. Hay mucha gente que quiere que Dios haga esto, pero sabes que el poder de Dios no lo ves cuando te subes, ¿me entiendes? Como Aladino y sales volando. El poder de Dios, vuelvo a lo mismo, darle el control a Dios para que Dios pueda hacer. Y eso es lo que al ser humano le cuesta. Hay mucha gente que está pereciendo, de muchas mentiras, momentos. Y no es porque no lo tenga, es que no han creído, ¿me entiendes?, en que Dios es único. Pastor, fíjese que a mí me falta esto, me falta el otro, me falta aquí, me falta allá. Y tienen una vida muy escasa. Y no es porque Dios quiera tenerlos así. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son de mal, sino de bien, que han sido, ¿me entiendes?, diseñados para llevarnos a nuestro propósito. Pero hay gente que se siente que no tiene, que no es. Y Dios te hace la pregunta, si estás aquí conectado. Dios dice, ¿habrá otro Dios como yo? No lo hay. Intenta probar a ese Dios que te está invitando hoy a conocer su poder. Intenta, sé intencional. 2. Mire, antes de pasar al siguiente, quiero que vea conmigo Salmo 139:4 dice esto: sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Mira el salmista lo que dice: antes que abra mi boca, tú ya sabes lo que voy a decir. Porque como Él es el primero, Él es el postrero, Él sabe todo. Él es el Dios omnipresente. Él es el Dios que está en todo lugar. Y cuando nosotros vemos a un Dios omnipresente, entonces reconocemos que en cualquier situación, en cualquier lugar, Él será poderoso y Él hará, lo que tiene que hacer para nosotros. Ahora, quiero que vea conmigo el número 2. Número 2 dice que Él es omnisciencia de Dios. Esa omnisciencia de Dios es la que nosotros vemos en el versículo 7. Recuerde que estamos hablando de la pregunta que Dios hace: ¿habrá otro Dios como yo? Ahora Dios muestra una vez más que Él es el primero y Él es el último, pero también Él dice y pregunta:
¿quién proclamará lo venidero? Lo anunciará y lo pondrá en orden delante de mí. Él está diciendo, ¿habrá otro Dios que esté en el presente como en el futuro? Él está diciendo esto. Él está diciendo, si te prometí algo acá, estaré allá cuando le logres meter o te lleve al propósito. Mire lo que está diciendo Dios. Ahora, esto es maravilloso para nosotros, porque Dios está diciendo, si te prometí aquí, no te voy a ver allá. Voy a continuar contigo, porque yo ya lo vi donde te voy a poner. Cuando le dijo a Abraham, sal de tu casa y te llevaré, Dios ya había visto a dónde iba a poner a Abraham. Abraham no lo había visto, pero Dios sí lo había visto. Note lo que estoy diciendo. Él es omnipresente. Él va a estar aquí, pero va a estar allá. Ese Dios que el cual nos está invitando a ver esa omnisciencia de Él, nos está invitando a poder creer que esa palabra que Él dice, ¿y a quién proclamará lo venidero? Yo. Él está diciendo, yo voy a proclamar lo venidero. Así como proclamo o declaro lo que hoy hay, voy a proclamar lo que vendrá. Ese es ese Dios que sabe el presente y que sabe el futuro. No es la señora que lee las cartas. No es tu tía, me tienes que estar leyendo la mano. Es Dios que conoce este presente y conoce el futuro. Ahora, si nosotros, noten lo que voy a decir, si nosotros nos metemos en Dios, si nos sujetamos en Dios, si le damos el control, el volante a Dios, ¿sabe quién nos va a sostener en nuestro presente? Dígalo, ¿quién nos va a sostener en el presente? Dios. ¿Y quién nos va a sostener en el futuro? Porque Él es el presente y Él es el futuro. Por eso es necesario conocer a ese Dios de poder, a ese Dios sin igual. Porque si Él está en tu presente, también va a estar en tu futuro. Pero es de aquellos que necesitamos someternos a ese poder. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel? De que escuchó tantas cosas maravillosas de Dios y siempre le dio la espalda a Dios. Voy a decir la palabra fuerte. Se prostituía con otros dioses. Dios le enseñaba el poder y se alegraban, pero después iban detrás de otros dioses. Y Dios les hablaba aquí y les mostraba su poder y lo liberaba, y después se iban a adorar a otros dioses. El pueblo de Israel fue mal agradecido, porque ellos experimentaron a un Dios de poder. Yo no sé cómo hubiera actuado usted ver una columna de fuego en medio del desierto. Yo no sé cómo usted hubiera reaccionado que un viento recio hubiera traído un montón de codornices y empezaran a caer, metidas en el suelo. ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Ahora la pregunta que voy a hacer hoy acá es: ¿cuántos han visto el poder de Dios? Lo hermoso es ver el poder de Dios, pero lo más peligroso es olvidarnos de ese poder de Dios. Ahora, necesitamos mantenernos en ese Dios de poder. No nos mantenemos en Dios para ver su poder, porque Él es poder en sí. Queremos estar en Dios para que ese mismo poder de Él se manifieste en nosotros y nos haga caminar, ¿me entiendes? Con valentía, con habilidades, que nos haga caminar en el camino, ¿me entiendes? Con un espíritu alegre, ¿me entiendes? Confortable. Es triste ver cristianos cansados en el camino. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando de su espíritu. Estoy hablando del espíritu, corazones que están agotados porque han dejado de ver el poder de Dios. Mire, cuando Dios se manifiesta una y otra vez, Dios te está mostrando que Él está contigo. Tu corazón se anima, tu corazón está alegre. Pero cuando tú no has dejado ver el poder de Dios, andas en el evangelio arrastrando los pies. Note esto, compare, ¿me tienes? Nuestra vida con otras vidas o la de que usted quiera, pero haga una comparación y se va a dar cuenta que el que anhela conocer el poder de Dios, su espíritu está alegre, aun cuando a su alrededor parece, ¿me tienes? Agotador. Porque no es tu alrededor quien te agota, es quien vive en ti, ¿me tienes? Que te anima para poder seguir adelante. Vuelvo a lo mismo, tu alrededor puede estar muy mal, pero si Dios está contigo, oh my God, ¿me entiendes? Dios
te va, me tienes a llevar esos momentos. La gente no va a entender por qué estás tan alegre, por qué te sientes tan fuerte, por qué tu rostro no cambia, me tienes, porque un momento dado vas a entender que necesitamos a Dios en nuestra vida. ¿Sí? Una cosa es que te sientas cansado físicamente por el trabajo, y otra cosa es que te agotes en tu espíritu. ¿Y sabe qué pasa con la iglesia? Que a veces mezclamos estas dos cosas, que lo cansado del cuerpo lo mezclamos con el espíritu, y no tiene nada que ver con esto. Entonces la mente empieza a funcionar y dice: no, yo estoy cansado. Y no te has dado cuenta que no es el cansancio a lo mejor físico, sino que estás cansado de tu espíritu. Y necesitamos conocer a ese Dios que está en el presente como que está en el futuro. Un Dios omnipresente, un Dios suficiente para nosotros. Ahora, esto destaca muy importante la capacidad de Dios para conocer, ¿me entiendes? Y poder disfrutar de lo que Dios es. Y es que lo que bueno de Dios es que Él tiene control de todas las cosas. Él es el primero, dijo al principio, y Él es el último. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Yo tengo control del futuro como del presente. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿será bueno estar en ese Dios, dentro de ese Dios que tiene control de tu presente, pero también tiene control de tu futuro? Es bueno estar dentro de ese Dios de poder, porque ese Dios que es omnipresente nos va a sorprender en todo momento de nuestra vida. Mire lo que dice el Salmo 139:4. Alguien lo leyó hace un momento, perdón. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer, por favor? Salmo 39:4, ¿qué dice? Aún no está ahí, pero tú ya lo conoces. Ahora muchos dirán: por eso, pastor, yo no abro mi boca porque Dios ya lo sabe. No se trata de eso. Se trata de que decirte Dios, y te está diciendo a ti y a mí: yo conozco, antes que tú empieces a hablar, yo ya conozco, ¿me entiendes?, tu futuro. Yo ya conozco lo que vas a hablar. Esta palabra que hoy nos muestra Dios en el versículo 7, entonces nos muestra y nos está diciendo: yo soy, me tiene que conozco, tengo control del futuro, y que nadie puede igualarse a Él en esa sabiduría. Necesitamos, iglesia, conocer a ese poder de Dios. Y pastor, ¿qué es conocer ese poder de Dios? Porque el mar no se puede abrir otra vez, porque codornices no pueden caer, porque manaya no puede caer. ¿Cómo conozco ese poder de Dios, pastor, que usted me está hablando hoy? Ahora, yo no estoy hablando de un poder que el Espíritu Santo te agarre y empieces a hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Estoy hablando de un poder, de una transformación de Dios en nuestras vidas. Muchos buscamos manifestaciones, pero pocos buscamos ser transformados por el poder de Dios. Y ese es el problema de la iglesia. Yo quiero sentir, yo quiero ver. Le puse un comentario a un pastor afroamericano el día de ayer, no me aguanté. Pero es un payaso, literalmente, en un altar. Y él hace eso, y en la que está tomando foto le hace ¡fu! Y la muchachita sale volando. Y le dije: pastor, y se lo dije porque me enojé, y le dije: yo creo que tú eres el siguiente Avengers en el 2026. Y me puso un párrafo grandote y me dijo: es que tú no sabes que esa muchacha, ¿me entiendes?, fue libre de algo, me puso un párrafo grande. Y le dije: nunca he visto a Jesús hacer ese show en la Biblia. Y es un hombre que está ganando mucho dinero, un moreno, mucho dinero. Usted lo ve, su avión, sus carros mejores, sus Hammers, ¿me entiendes?, del año. Se baja con chofer, porque la gente lo sigue por los shows que hace en un altar. Porque mucha gente quiere ver manifestaciones, pero nadie quiere ser cambiado por el poder de Dios. Y eso es lo que hoy, ¿me entiendes?, mucha iglesia está luchando. Quiero que alguien me haga ¡pum! Para que yo caiga. Sí, como decía el hermano Jonathan uno de estos días con Benny Hill. ¿Se acuerdan Benny Hill? Unos shows que hacía, que le pegaba a la gente.
Después se arrepintió el ingrato y pidió perdón porque era un show. O gente que hacía y la gente caía. Pero esa misma gente que se levantó una y otra vez nunca fue transformada. Porque no es el hey, sino es la seguridad, la certeza que tienes de un Dios de poder que puede cambiar nuestra vida. Me tienes de lo profundo de adentro hacia afuera. Hay gente que quiere y ¡pum! Me tienes y me molestó de verdad. Porque hoy, y yo sé que la Biblia es clara, que dice que en los últimos días, me tienes, se levantarán falsos maestros, me tienes, gente amadores de sí mismo, ¿sí? Apóstatas ya, gente, me tienes, pastores asalariados que cuando ven el lobo corren y se comen a las ovejas. De muchas cosas dice la Biblia. Y por eso estoy aquí con la responsabilidad de lo que Dios en el momento dado habló a mi vida. En estos días pasados me levanté, me despertó Dios en la mañana. Lo primero que vino Dios me dijo: ¿habrá otro Dios como yo? Y yo dije: wow. Y empezó Dios a mostrarme a Moisés, me tienes, a Gedeón, a todos esos hombres, me tienes, que Dios les mostró su poder. Y yo dije: Señor, eso es lo que tú quieres que hable la iglesia. Déjaselo saber quién soy yo. Porque hay gente que ha dejado de conocer a ese Dios de poder. Hay gente que se ha preocupado más por buscar, me tienes, evangelistas, ministerios, me tienes, que los hagan sentir bien. Iglesia, no es el ministerio que te hace sentir bien, es el poder del Espíritu Santo, me tienes, que te hace transformar tu vida. Eso es lo que tenemos que buscar hoy. Ese es el deseo de Dios. Por eso nos pregunta: ¿habrá otro Dios como yo? Y con la misma invitación, Él quisiera que el pueblo también respondiera, dijera: Señor, no hay otro Dios como tú. No lo ha habido, ni lo habrá, ni... Hay un canto que me gusta, dice: aunque buscare por la eternidad, no voy a encontrar a alguien como tú. ¿Sí? Nadie como tú. ¿Sí? En esa parte de nuestra vida tenemos que vivir, ¿me tienes?, con esa certeza. Hay una mujer que salió, y yo hoy me he puesto muy así como a la defensiva. Una iglesia en Miami, en Texas, no sé. La ingrata mujer sale con un pedazo de pluma y dice: estaba limpiando la casa y yo le había dicho a Dios: Señor, dame una señal que tú estás aquí, y si tú estás aquí, que encuentre una pluma de paloma. Y para su suerte se encontró un pedazo de pluma, y lo pone en su mano y empieza a testificar que Dios le había mostrado que Él estaba ahí porque encontró el pedacito de pluma. Hace una semana esa misma iglesia empieza a demostrar que hay pedacitos de oro. Iglesia, yo no estoy diciendo que no, esto no es. Mi cuñada fue parte de eso. Dios le rellenó las muelas. ¿Sí? Tiene un relleno en sus muelas, con un relleno especial, la esposa de mi hermano Osvaldo. Pero es un poder, una manifestación que yo no lo puedo, me tienes, llevar a cabo. Ahora, yo le pregunto al pastor, le digo: pastor, ven, quiero preguntarte esto: ¿por qué es que Dios manda oro a la iglesia? Respóndeme, porque yo no lo sé. No me supo contestar. Ahora, muchos dirán: oh, pues que el oro representa prosperidad, porque oro representa la presencia de Dios. Pero déjeme decirle, iglesia, que Dios no necesita. Y si un día te pasa, gloria a Dios. Y si un día me pasa a mí, también gloria a Dios. Pero ¿por qué Dios va a quererte demostrar que Él está ahí mandándote un pedacito de oro, cuando Dios dice que no es por vista, sino es por fe? ¿Por qué? Porque Él te va a querer mandar un pedacito de pluma si aquí Él te muestra quién es. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto. Porque el diablo sabe que la iglesia anhela más ver que creer. Por eso mucha iglesia está siendo burlada hoy. Yo no sé por qué no me metí aquí, pero Señor, ayúdame. Hay gente que está buscando manifestaciones.
yo no voy a esa iglesia porque ahí no pasan milagros. No, el milagro tendría que pasar en ti, porque has de creer en el poder de Dios, no por quien predica. Iglesia, no por quien predica. Si Dios no hiciera milagros, ¿usted cree que esta iglesia estuviera lleno de enfermos? Porque le llama la atención las señales. Jesús lo dijo. Ustedes quieren señales, y ya la tuvieron con Jonás, porque pedían señales. Predicaba de una manera enseñándoles que no era por señales. Ese es el problema de nosotros. No estamos dispuestos a ver el poder de Dios pagando un precio, sujetándonos a Dios, sometiéndonos a Dios, obedeciendo esto. Pero si queremos que, pastor, usted va a invitar a alguien que hace llover oro del cielo. Yo quiero estar allí. Yo quiero estar ahí. Les aseguro que estarían aquí. A los que nunca han venido, vendrían. Yo les quitaría todo el oro a ustedes para después ir a venderlo. ¿Me tienes? Ahora, note lo que estoy diciendo. No me malinterprete, por favor. Hay cosas sobrenaturales de Dios que aún no hemos visto. Pero yo no quiero que usted vea las manifestaciones. Busque primero al que se manifiesta, y después usted mirará lo que Dios puede hacer. Pero si yo me llevo mi orito, mi pedacito de oro, lo pongo bajo mi almohada para que me proteja, pero deja de existir en su corazón aquel verdadero Dios, ¿para qué quieres oro? ¿Para qué? ¿Para qué quiere agua del Jordán? ¿Sí? ¿Para qué quiere la arena del Mar Rojo? ¿Para qué? Si usted tiene el Espíritu Santo. No dijo Dios, me voy, pero les dejaré un consolador. O Él dijo, me voy y les dejaré señales para que ustedes crean en mí. No. Dijo, ustedes que ya aprendieron de mí, ahora vayan y ustedes me serán testigos. Entonces ustedes dirán y predicarán el evangelio. Ahora lo que ustedes aprendieron, vayan y háblenlo. Jesús nunca dijo, vayan. Incluso cuando mandó a los 60, en dos, vinieron alegres y dijeron, Anaí, los demonios se sujetaron, le hablábamos, y Dios le dice, espérense, no se alegren por eso. Más bien, alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Ahora los probó porque ellos venían contentos en las manifestaciones, pero no estaban preocupados porque podían ser salvos. Mire qué poderoso es esto. Porque vemos gente que hoy queremos manifestar, Señor. Y yo le tuve que decir a una persona, me dijo una persona, pastor, he llamado, me tiene, sí, quiero que usted ore. Y toda mucha gente, yo quisiera que usted reuniera o conoce a un pastor que tenga el poder, dice, para poder que me sane. Yo tuve que reprender a esa vida. Y le dije, hermanita, con todo permiso, me tiene, perdón, usted lo que está pasando es que usted está buscando manifestaciones y no está buscando a Dios. Cuando terminé de decirle, esta mujer me dijo, nadie me había hablado así. Pero es que hoy es así, iglesia. Mi responsabilidad como pastor es dejarte saber que sí hay un Dios de poder, pero no en lo que tú quieres ver, sino en lo que Él se quiere manifestar cuando tú lo dejes, me tienes, en tu vida. A veces queremos que Dios venga por aquí y Dios está viniendo por este lado. Es que estamos acostumbrados a ver, y quiero seguir viendo. ¿Sí? Y ese es el problema nosotros. Ya me salí del mensaje. Porque eso es la realidad de nuestra vida. Ese Dios que Él se quiere manifestar en nosotros es ese Dios que quiere hacer cosas maravillosas. Tercero, uno más, dos más y nos vamos. Tercero y cuarto nos vamos. Los llamados a hablar de su fidelidad. Los llamados a hablar de su fidelidad. Esto es poderoso para nosotros, iglesia, porque hoy se está menguando, la iglesia está decayendo en lo que tiene que hablar de Dios. Hablamos de medio mundo, pero no hablamos de Dios. Hablamos de nuestras calamidades, pero no hablamos de Dios.
Hablamos de nuestros problemas, de las faltas que tenemos, pero no hablamos del poder de Dios. Ese es el problema de la iglesia, donde hay testigos. Oh no, pastor, en la mañana pasaron por mi casa. No estoy hablando de esos. No estoy hablando de esos. Estoy hablando de usted y de mí. Estos testigos, ¿me entiendes? Que se dedicaron en el libro de Hechos, la iglesia primitiva, a testificar del poder de Dios. No fue así como Pedro se levantó en aposento alto. Ey, ustedes dicen que estamos ebrios, estamos borrachos, pero no hemos tomado. Miren la hora que es. Y les empezó a predicar. Y esos 5,000 se convirtieron ese día y se bautizaron también. Hay gente o pueblo, nosotros, que necesitamos testificar. ¿Sí? En tu trabajo, ¿testificas de lo que Dios está haciendo contigo? ¿Estás hablando de las cosas que Dios nos ha llamado a hablar como testigos? De esa fidelidad. Porque si no le estamos hablando, algo está pasando. Ahora, si te gustan las redes, ¿cuántos tienen TikTok aquí? TikTok. Muchos de ustedes, no levanten mano porque muchos de ustedes tienen TikTok. Pónganse ahí enfrente del teléfono y digan: hoy en este día lunes solo quiero invitarte a ti a que seas bendecido por el poder de Dios. Dios ha hecho cosas buenas conmigo, las hará también contigo. Dios te bendiga. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ya hablaste de la fidelidad de Dios. Ay, pastor, pero es que a mí me da vergüenza hablarle a la gente. Grábate, porque yo sé que pasas horas en el teléfono. No me digas que no. Entonces, cuando eso pase, grábate. Déjale saber en menos de 30 segundos, 20 segundos a alguien que Cristo le ama. Eso va a ser hermoso. O si tú usas redes sociales, cuando leas la Biblia, un pensamiento, hazlo, ¿me tienes? Haz un post, dedícaselo a alguien. Pero pastor, no tengo tiempo. ¿Será, Santi, que no tenemos tiempo? Ahora, Dios está buscando gente que hable de su fidelidad. Ahora, si eres el único Dios y Dios se ha manifestado en nosotros, nosotros debemos de hablar de esa fidelidad. Debemos de hablar de lo que Dios está haciendo. Tenemos que continuar diciendo lo que Dios es en nuestra vida. Pero si no lo hablamos, Dios dice: ustedes no hablan, yo voy a tener que usar las piedras para que hablen. ¿Sí? En el sentido de que Dios va a empezar a usar otros métodos para que su palabra siga, ¿me entiendes?, dándose. Usted y yo, iglesia, conocemos esa fidelidad de Dios. Nadie que está aquí sentado puede decir que no ha conocido la fidelidad de Dios. Pero somos tan así que nos quedamos para lo nuestro. Esto es mío, Dios ha sido fiel conmigo. ¿Sabe que hay gente que habla de la prosperidad de Dios? Pero para ellos comprarse un carro, una casa, un barco, un avión, y se compran para ellos. La prosperidad de Dios no es esa. La prosperidad de Dios que te da a ti para que tú le des a otros. Esa es la verdadera prosperidad de Dios. Pero hay gente, Betines, que dice: pastor, yo no soy testigo, ni de Jehová tampoco. Dios anda buscando testigos hoy en este tiempo. Dios anda buscando gente que sea llamada a hablar de esa fidelidad. Porque es necesario, iglesia. Es necesario que alguien lo diga. Mira lo que dice el Salmo 89:7. Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Eres completamente fiel. Pastora dijo en un momento dado que Dios ha sido bueno para con nosotros. Ahora, pero mire, híjole, no sé si meterme por ahí, pero lo voy a hacer. Perdóneme. Pero hay gente que dice: Dios ha sido fiel conmigo, pastor. Pero tus hechos, tus actitudes dicen lo contrario. Entonces, ¿cómo puedes decir que Dios es fiel? ¿Te das cuenta cómo actuamos nosotros los seres humanos? Dios es fiel.
pero nosotros vivimos equivocados. Porque la fidelidad de Dios se muestra en la forma que nosotros caminamos, actuamos y hacemos. La fidelidad es esa. La fidelidad de Dios es eso. No es la fidelidad es que te la escondes, ¿me entiendes? Y vas caminando como un encubierto con la fidelidad de Dios. No, la fidelidad de Dios se ve por la forma en que vives, por la forma en que te conduces, por la forma en que tú mismo le eres fiel a Dios. De esa manera se vive. Dijo alguien: tú no busques fidelidad cuando tú no eres fiel. Pero si Dios ha sido fiel contigo, ¿sabe qué anda buscando Dios de nosotros? Fidelidad. Pero cuando nos toca ser fieles a Dios, no queremos ser fieles. Nos cuesta serle fiel. ¿Cuántos levantaron un sobre de diezmos hoy en la iglesia? No, pastor, es que esta semana me tocó duro y me gasté casi todo. ¿También lo de Dios te lo gastaste? Lo que le pertenecía a Dios en tu fidelidad, ¿también te lo gastaste? ¿No te importó? ¿Te das cuenta? Oh, pastor, es que no pude llegar hoy a la iglesia porque la verdad es que no me faltó el tiempo, no me alcanzó el tiempo para ir a la iglesia. También ese tiempo que le correspondía a Dios, también te lo gastaste. Oye, la fidelidad de Dios, ¿te das cuenta? Es que la fidelidad de Dios no solo se recibe, se muestra. Y este es el problema de muchas iglesias. Nosotros como hispanos tenemos ese problema, que no hemos llegado a aprender a ser fieles. Queremos, ¿me entiendes?, hacer todo lo que nuestra vida nos pueda complacer, pero menos el placer de serle fiel a Dios. ¿Sí? Y no voy a decirlo por los que se fueron en vacaciones, no lo van a tomar personal, pero podemos irnos de vacaciones, gastamos dinero, hacemos esto y rentamos los meros hoteles, ¿no? Pero aún en eso Dios dice: te lo doy, pero también quiero ver tu fidelidad. Pero también quiero darte más de lo que hoy disfrutas. Porque cuando tú eres fiel a Dios, cree, mi iglesia, que hoy lo que disfrutas, mañana será mucho mejor de lo que disfrutarás. Porque le eres fiel a Dios. Porque Dios es primero en tu vida. Dios quiere testigos que hablen de su fidelidad. Pero hay cristianos que están más pobres que el impío. No tengo, pastor, me hace falta. Y el impío dice: a mí no me hace falta nada. Y ves al impío parquear su carro, ¿me entiendes?, del año. Se acaba de comprar la otra casa, ¿me entiendes?, que no tenía. Pero el cristiano, ¿por qué nos cuesta serle fiel a Dios? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Dios nos está diciendo: ¿habrá otro Dios como yo?, está preguntando: ¿acaso no he sido fiel contigo? ¿Acaso no he sido bueno contigo? ¿Acaso no te he mostrado, me tienes, el bienestar mío hacia ti? ¿Acaso no te he dado lo necesario de un techo, de un buen carro, de un buen alimento en tu mesa? ¿Acaso no he sostenido a tu familia cuando el diablo quiso venir a destruirla? ¿Acaso no te he dado los mejores cuidados, me tienes, para que estés bien hoy? Dios, es lo que estás diciendo. Y nosotros decimos: sí, Señor. Ok, entonces quiero que vivas como testigo, ¿me tienes?, de aquellos que han sido llamados para hablar de su fidelidad. Me encanta cuando la gente viene y sin preocuparse dicen: pastor, yo pongo esto, pastor, yo pongo esto. Esta semana una hermana necesitaba una cama y llamo a un hermano y le digo: hermano, mire, necesitamos esto. Me dice: no preocupe, mi familia y yo lo hacemos. Sin pensarlo, en ese momento me tienes por vemos, pum, ahí está el dinero, pastor. Me encanta cuando la gente sabe, me tienes, que la fidelidad de Dios es grande, pero no lo haces de a solo hablar, sino lo haces a través de los hechos. Me encanta. Y no fueron $20 lo que dio esta familia, pero me encanta cuando participan, me tienes, en esos momentos. Pero ¿sabe por qué? Porque han sabido saber y han entendido que la fidelidad de Dios no se queda en nosotros, se hace para otros también. Y cuando tú das, Dios te da cuenta, iglesia.
Pero no estoy hablando de que hoy tienes que dar. Estoy hablando de que hay alguien que tiene que hablar de esa fidelidad. Vamos, iglesia, puedes tener ánimo para seguir hablando, ¿me entiendes?, de ese poder de Dios. Termino con esto. La negociación que Dios hace al final sobre otros dioses. Dios dice esto. En el versículo 8 dice: no hay otra roca. Oiga lo que está diciendo. No hay otra roca. No hay otro. No hay. Dice: ¿hay Dios fuera de mí? Pregunta. No. No hay otra roca y no la habrá. Note lo que termina diciendo Dios en este versículo 8. ¿Hay Dios fuera de mí? No. No hay otra roca. No hay otro Dios tan poderoso como yo, está diciendo él. Ahora, la negociación que Dios está haciendo a este llamado para la iglesia en aquel tiempo y para nosotros es esa parte de enfatizar Él, quién es Él en medio de otros dioses. Ahora usted dirá: pastor, pero yo no tengo figuras, yo no tengo cuadros, yo no tengo estatuas, yo no tengo esto. Yo sé que usted no lo tiene, y si lo tiene, Dios le perdone. ¿Entiendes? Pero no solo se enfatiza en esos dioses. Hay muchas cosas en nuestra vida que pueden estar tomando el lugar de Dios. Y cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Porque es Dios, mi familia, mi trabajo y la iglesia. Oiga, Dios, mi familia, mi trabajo y la iglesia. Muchos ponen a la iglesia antes de su familia. Otros ponen el trabajo antes, a la iglesia antes del trabajo. Dios es un Dios de orden. Porque esto viene el reto de que a veces nosotros estamos negociando con otros dioses. Y Dios dice: si yo te he mostrado que yo soy el Dios poderoso y he sido fiel contigo, yo no quiero que me cambies por otros dioses. Y yo no quiero que negocies, ¿me entiendes?, con otros dioses. Es lo que le está diciendo a Israel. Yo te saqué de Babilonia. Ahora yo no quiero que empieces a negociar con otros dioses. Israel necesitaba entender eso. Nosotros como iglesia necesitamos entenderlo. No negocies con otro Dios. Cuando digo dioses, no negocies con otra cosa que le quite el primer lugar a Dios. Porque si eso que le está quitando el primer lugar a Dios lo está tomando por primero, estás negociando con otros dioses que no te han mostrado y nunca te darán lo que Dios te puede dar. Y diferentes áreas, podríamos hablarlo, pero no me voy a meter ahí, sino que tú y yo conocemos nuestra vida. Si Dios tiene el primer lugar, no quitémoslo de ahí. Vengan ofertas, venga, me tienes esto, venga el otro. Dios es primero. ¿Sí? ¿Sabe cuántas veces he hablado esto aquí en la iglesia? ¿Y sabe cuántas veces he visto lamentablemente gente hoy cambiar? Recuerdo a alguien me dice: pastor, yo he aprendido que yo no voy a dejar la iglesia ni un domingo ni un viernes por un trabajo. ¿Sí? Y lamentablemente no está aquí. ¿Por qué? Porque cuando dijeron que no se guardaron el corazón. Es que no hay que decirlo no de aquí. Hay que asegurar un corazón para no negociar con nadie que no sea Dios. ¿Te das cuenta? Por eso Dios pregunta: ¿habrá otro Dios como yo? Y la iglesia debe tener una gran seguridad: no lo hay, Dios, y tampoco lo habrá. Yo quiero invitarte hoy que te pongas de pie y que juntos podamos en nuestro corazón decirle: Señor, guárdanos, protégenos, cuida nuestra vida de poder no negociar y tampoco rendirnos a otro Dios que no seas tú. Y que en esta mañana tú y yo podamos tener el reto de que esta semana que viene podamos ser intencionales en poder ver ese poder de Dios manifestarse en nosotros. Sé intencional. Cuando digo intencional, haz cosas por estar cerca de Dios. Sé intencional por buscar a Dios. Sé intencional por sentarte y escudriñar su palabra. Sé intencional por hablar con Dios. Sé intencional. Sé intencional con decirle: Señor, aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer conmigo.
A Dios le encanta encontrar gente intencional y no gente que piense y piense, y lo haré, no lo haré, lo haré, no lo haré, sino que seamos intencionales. Yo creo que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos, que juntos podamos orar en esta tarde.